Ana Paola está en este momento en Barcelona. Ella pues además trabaja con la Fundación Mobile World Capital, donde trabaja todos los proyectos de tecnología urbana. Y bueno, pues bienvenida Ana Paola y muchas gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Freddy Martínez. Freddy Martínez es profesional en ciencia política y administrativa, estudió un posgrado internacional y es en este momento asesor del despacho de la Secretaría General y el gerente del proyecto de gobierno abierto de Bogotá, GABO. Y también nos acompaña Alejandro Delgado, administrador de empresas y MBA de la Universidad de Luisiana, es especialista en estudios políticos de la Universidad de EAFIT y tiene una maestría en análisis de problemas económicos. Alejandro además tiene 19 años de experiencia en el despliegue de tecnologías de la información, desarrollo de políticas de ciencia y tecnología, gestión de cadena de suministro y en este momento es asesor en la alcaldía de Medellín. Personas que nos acompañan en este panel, Ana Paola, Freddy, Alejandro, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, entonces para nosotros es muy importante saber y para que pongamos en contexto un poco qué son las ciudades inteligentes. ¿Qué es una ciudad inteligente? ¿Por qué se denomina una ciudad inteligente? Entonces, Alejandro, cuéntanos un poco desde tu experiencia y cómo han logrado y cómo Medellín ha logrado también convertirse en una ciudad inteligente. ¿Qué es eso de una ciudad inteligente? Gracias, muy buenos días para todas y todos. Una ciudad inteligente, ese es un término que ya se vuelve un poco como clichésudo, ¿cierto? Es como innovación, como transformación digital. Pero ¿me están escuchando? ¿Me dan una señal si me oyen? Sí, bien, listo, perfecto. Una ciudad inteligente básicamente es una ciudad que responde a las necesidades del ciudadano y donde el ciudadano toma las mejores decisiones con base en información y datos. Una ciudad inteligente es una ciudad donde la cédula al 150% es algo del pasado, es una reliquia loca que todos miramos con desdén. Es una ciudad donde la gente tiene la capacidad de recibir la información correcta por parte del Estado, las empresas y demás, y con base en ello mejoran su calidad de vida. Una ciudad inteligente se puede definir que es aquella donde no solamente es lo tecnológico, porque a veces se tiene la visión equivocada de que una ciudad inteligente es una ciudad que tiene muchísima tecnología, no necesariamente. Una ciudad inteligente es como lo que hace Bogotá, por ejemplo, en desarrollar grandes programas para que la gente utilice más la bicicleta. Una ciudad inteligente es una ciudad que busca la manera de que la gente utilice con mayor calidad el servicio de transporte público. Entonces, básicamente es eso. Cuando hablamos ya desde el punto de vista tecnológico, una ciudad inteligente es aquella que genera a través del uso de sensores, por ejemplo, sensores de movilidad, sensores de calidad del aire, sensores de ruido, genera una información con la cual los ciudadanos luego pueden tomar mejores decisiones en términos, por ejemplo, de si salgo o no en mi bicicleta, o si prefiero salir en bus, o si en este caso es mejor quedarse en la casa. Una ciudad inteligente podría definirse como una ciudad que le responde al ciudadano, donde se genera además una interacción uno y el ciudadano puede generar aquella que el Estado funcione mucho mejor, como hay en ciudades como en Boston, por ejemplo, en Bogotá, en Medellín, incluso ya hay también soluciones así, donde el ciudadano reporta que hay un daño en ciertas cosas y rápidamente eso se conecta con las diferentes instituciones relacionadas alrededor del problema. Hay un hueco, hay una tubería que está rota, entonces toda esa información llega y le llega a la persona que debe tomar acción rápidamente, y esto significa que el ciudadano participa y tiene la posibilidad de ir mejorando cada vez también a través de sus recomendaciones la calidad de vida del resto de ciudadanos. Entonces no es necesariamente una ciudad que es muy tecnológica, sino que es una ciudad donde el ciudadano, a través del uso de las tecnologías de cuarta revolución industrial, se puede integrar a esa economía, se puede integrar a esa relación con el Estado y con las empresas de manera uno a uno y éticamente, obviamente, hablando, y básicamente eso implica que la ciudad como un todo, como una gran comunidad de personas, pues se va volviendo un ente que responde y le brinda calidad de vida a los ciudadanos. Básicamente es eso. Bueno, muchas gracias por quedarse conectados. Como ustedes saben, bueno,
la tecnología a veces nos falla, tuvimos una caída del internet acá, pero ya estamos de regreso con Ana Paola, vamos a retomar pues lo que veníamos hablando con ella, que no alcanzamos a escucharla. Ana Paola, pues muchas gracias por compartir con nosotros este espacio y bueno, cuéntanos un poco sobre cuáles son esas características de una ciudad inteligente, qué es lo que hace que nosotros denominemos a una ciudad inteligente y qué consideras tú que le hace falta a América Latina o qué has encontrado tú también en Barcelona para identificarla como una ciudad inteligente. Claro que sí, Alejandra, y muchísimas gracias por la invitación. Quisiera mostrar aquí con unas imágenes lo que, en la siguiente, por favor, lo que normalmente primero nos viene a la mente, si lo visualizamos, el concepto de ciudad inteligente, es esa ciudad que despliega estas infraestructuras tecnológicas y la innovación digital que hemos visto que se ha acelerado a una gran velocidad en los últimos años. Y desde hace 10 años que entró en apogeo todo este discurso de lo que es una ciudad inteligente, las ciudades se imaginaban ese master plan con todos los sensores, tecnologías de punta, inteligencia artificial, blockchain, el Internet de las cosas. Y sí, tiene mucho de cierto, que si los vehículos autónomos. Sin embargo, lo que yo he observado a lo largo de estos 10 años es una evolución hacia un nuevo concepto mucho más holístico, mucho más integral de lo que significa ser una ciudad verdaderamente inteligente. Porque se ha demostrado que todas estas tecnologías y toda esta innovación, si no viene a partir de un propósito de resolver un problema o dar solución a una necesidad de las personas que habitan en la ciudad, entonces realmente se queda como proyectos que suenan muy bien, pero realmente no están teniendo ningún impacto. Además, tenemos que demostrar que no solo significa hacer una gran inversión para implementar estas tecnologías, sino que es a partir de los recursos que la ciudad tiene actualmente, cómo se puede maximizar. Si pasamos a la siguiente, con unos nuevos iconos, planteo lo que he observado, que es realmente una ciudad inteligente, o una ciudad más inteligente, o sabia incluso. Y para mí, la primera característica es que tiene que saber escuchar. Y a esto le llamamos empatía. Empatía como una habilidad humana de ponerse en el lugar del otro, que si habláramos de una empresa sería tener la experiencia del usuario, pues nos vamos a poner como administraciones en el lugar de los residentes, de las personas que habitan en nuestras ciudades y ver cuáles son sus necesidades. La segunda característica que yo creo que define y hace más inteligente a una ciudad es la resiliencia. Se ha demostrado que en nuestro mundo de constantes cambios tanto es impredecible y las ciudades que realmente, si no nos podemos anticipar a crisis de salud, medioambientales, tenemos que fortalecer nuestra capacidad de resiliencia, tanto en el plano social como económico y medioambiental. Y eso es lo que veremos, estamos observando desde los últimos años, que las ciudades están priorizando en sus planes cómo fortalecer esa resiliencia a todos los shocks, a todas las crisis que en realidad se convierten en oportunidades y en esa capacidad de dar respuesta de la manera más eficaz posible ante los cambios. Y la tercera característica que yo definiría para una ciudad inteligente, verdaderamente inteligente, es que sea humana. Es decir, que en el centro de las políticas, tanto de desarrollo urbano como desarrollo social y económico, y del desarrollo incluso tecnológico, que esté al centro de las personas. Porque si no resuelve un problema, una necesidad, no sirve realmente de nada. Se quedan como inversiones fallidas, como una inversión de recursos públicos no muy adecuada, ya que nadie le puede dar seguimiento y que no está realmente dando respuesta a un problema que podría ser prioritario para la ciudad. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Vamos a, bueno, quisiera mostrar algunos ejemplos de que, bueno, vivo yo desde hace 8 años en la ciudad de Barcelona y he tenido la oportunidad de colaborar tanto como consultora, tanto dentro de la administración en el Laboratorio de Innovación Social Sostenible de Barcelona, y es una de las ciudades que se ha posicionado internacionalmente como una sede de la innovación social y digital.
con mucha inversión en cuanto a startups tecnológicas, con toda una serie de proyectos en donde se planeaba de manera diferente ciertos barrios para combinar el uso de suelo, para dar vivienda y a la vez espacio para nuevas empresas de alto impacto tecnológico para poder probar sus soluciones, ¿no? Y de todo ello se han obtenido muchos aprendizajes, muchos de los cuales se pueden aplicar, por supuesto, en otras ciudades. Así que si nos vamos a la siguiente, puedo mencionar algunos de estos ejemplos. La gran pregunta que creo que nos estamos planteando en estos espacios y en estos debates es que si nos imaginamos, pero una ciudad de América Latina tal vez no cuenta con los recursos o no está tan preparada como lo están ciudades europeas como Barcelona. En realidad, no siempre se necesita tener un gran plan y grandes recursos. Yo creo que se trata de plantearnos cómo podemos generar más valor en la gestión de los recursos públicos para mejorar los servicios que entrega la administración y con ello la calidad de vida de las personas. Y eso no significa necesariamente que tengamos que tener una serie de recursos económicos, la tecnología más puntera, es simplemente cambiar la manera de hacer, la manera de gestionar esos recursos para que realmente tengan un mayor impacto y sean más eficientes. Y la verdadera, para resolverlo, la siguiente por favor, la respuesta es innovar. Innovar es sí, porque nos tenemos que pensar cómo con lo que tenemos o con menos recursos, que parece que siempre son escasos, y con crisis y retos que no se pueden normalmente anticipar, ¿cómo vamos a dar respuesta a ellos? ¿Y cómo lo hacemos con los recursos existentes? Y para mí, en la siguiente, la innovación realmente en lo que consiste, lo que hace a una ciudad innovadora y cómo se puede innovar en el sector público consiste muy sencillamente en detectar primero cuáles son esas necesidades y cuáles son los problemas que hay que resolver. Vamos a la siguiente y quedará mucho más claro con algunos aprendizajes que quiero compartirles de mi experiencia trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona. Y el primero, que creo que es un aprendizaje clave, es encontrar a las personas que se atrevan a ser disruptivas, a generar el cambio. Porque como servidores públicos hay mucho miedo al innovar, hay mucho miedo al hacer las cosas de manera diferente, porque hay todo un protocolo, hay tal vez burocracia, hay tal vez muchos intereses de por medio. Pero cuando se encuentra la persona que está dispuesta a dar ese paso, es maravilloso. Y yo tuve la oportunidad de encontrarme personas como esos agentes de cambio, porque creo que la verdadera innovación y la transformación viene desde el cambio de la mentalidad de los propios servidores públicos. Y a la que uno se atreve, se genera como un efecto, esperemos, en el que otros servidores públicos de otros departamentos municipales también se van a atrever a hacerlo diferente. La apuesta que teníamos después de haber hecho distintas metodologías de innovación como concursos de innovación abierta basadas en retos para dinamizar el ecosistema de innovación, para dar oportunidad a pequeñas y medianas empresas y empresas de reciente creación a tener acceso a contratos públicos, descubrimos que aunque estos concursos tienen un impacto muy positivo para generar toda una comunidad, para dar acceso a empresas que normalmente no lo tendrían a la administración pública, donde realmente yo veo una incidencia transformadora del cambio, es en la manera en la que gestionamos la contratación pública. Y por supuesto que suena como algo muy tedioso, burocrático, aburrido, pero realmente es la herramienta que tiene la administración para transformar los recursos públicos en bienes y servicios para la comunidad. Pues el ejemplo que presento aquí es de una persona del Ayuntamiento de Barcelona, del área de medio ambiente, que gestionaba los parques y jardines. Que, haciendo un paréntesis, una ciudad realmente inteligente es la que da espacio público, porque es el espacio donde se democratiza la sociedad, donde no importa quiénes somos, de dónde venimos, todos nos encontramos en un espacio público que sea seguro, y en este caso a jugar, ¿no? Para jugar. Una ciudad que no tiene espacios para juegos realmente no tiene futuro, ¿no? Porque estas son las nuevas generaciones que necesitan además esos espacios de interacción. Pues la ciudad de Barcelona tiene más de 800 áreas públicas de parques y jardines de juegos infantiles, y este departamento quería realmente saber
cómo podían acercarse más a las personas, a los usuarios, utilizar herramientas digitales para monitorizar a qué hora se está utilizando, cómo podríamos reportar si hay algún fallo, están siendo utilizadas para las personas para las que fueron diseñadas. Y ahí lanzamos un concurso de innovación y después, por primera vez en la Administración de Barcelona, se incluyeron cláusulas de innovación en una contratación pública, en una licitación en donde tratamos de simplificar al máximo las necesidades, incorporar nuevos elementos para que las pequeñas empresas se pudieran atrever también a ofrecer esto en alianza con grandes empresas que normalmente son las que tienen todos los requerimientos técnicos para ganar una licitación de esta envergadura. Y la persona que lo lideró dijo, me estoy metiendo en muchos problemas, pero yo creo que hay que atrevernos. Siguiente, aprendizaje, además de el atreverse al cambio, es la colaboración. Y la colaboración viene en distintos niveles. Otro proyecto que lanzamos en el Ayuntamiento de Barcelona fue en colaboración con grandes empresas de infraestructuras y con pequeñas startups que participaron en un concurso sobre datos y movilidad. Es decir, cómo utilizar los datos abiertos para resolver los problemas los problemas de la ciudad. Y uno de ellos fue el reto de la distribución de mercancías a la última milla. Y esto vemos que genera un gran problema en cuanto a congestión de tráfico y además de emisiones de CO2 al ambiente. Ahora, ¿por qué no utilizamos a todo este mapeo para entender cuáles son estas rutas y pensamos en soluciones alternativas? Para ello, quiero destacar que este fue un programa que se llama Data City, que continúa lanzando retos en colaboración con la administración y con grandes empresas, que además de dar apoyo, dan financiación para que se pueda implementar un proyecto piloto. Una empresa que yo admiro muchísimo, que se llama 300.000 kilómetros por segundo, desarrolló todos unos modelos para identificar cómo se estaban moviendo las mercancías y para tener una gran solución, proponerla en cuanto a crear hubs de distribución de estos paquetes para que la distribución hacia la última milla sea realmente de una manera totalmente más eficiente y con medios de transporte eléctricos, que muchos repartos incluso son fallidos y todas esas entregas de que si no había nadie para recibirlo generan contaminación, generan tráfico. Aquí quiero destacar no solo la colaboración entre la administración y empresas, sino también la colaboración que existió entre distintos departamentos del Ayuntamiento de Barcelona, porque necesitábamos ir de la mano del Departamento de Movilidad para entender cuáles son las necesidades y cuáles son las experiencias previas, qué se permite o no de acuerdo a la legislación. El Departamento de Innovación, como la Dirección de Innovación Digital, que dependía del Comisionado de Tecnología e Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona, funcionó también como un gestor de este proyecto, aunque tenía que hacerlo de la mano del Departamento de Movilidad. No se puede innovar sin la mano de los gestores de estos proyectos. Y finalmente con la Oficina Municipal de Datos. Y fue un ejercicio que yo destaco mucho porque fue como la primera experiencia en la que la Oficina Municipal de Datos y el Departamento de Movilidad conversaban. Y al final es esa integración la que necesitamos, esos proyectos en donde distintos departamentos hablen necesariamente, porque uno de los grandes retos de las administraciones es que se trabaja de manera aislada y no integral. Y al final el objetivo es común. Así es que hay que colaborar. Y un ejemplo más que quiero dar, que es muy relevante en la siguiente diapositiva, veremos, es otro mecanismo de colaboración con otras entidades del ecosistema de innovación que también pueden facilitar y maximizar las oportunidades. Recientemente, con el Digital Future Society, que es una entidad de la Mobile World Capital Foundation que está haciendo toda una serie de investigación, que incluso tiene un think tank y un laboratorio que pretende ver cómo se puede humanizar la tecnología, cómo se puede poner el tema de los datos y la ética en un mundo cada vez más digital, cómo vamos a asegurarnos que se respeta la privacidad de los datos y la necesidad de las personas con todos estos cambios que estamos viendo. Pues lanzamos también un proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y otras entidades, tanto a nivel nacional, por ejemplo, para buscar soluciones para reducir la huella ambiental del sector tecnológico.
Y entonces este tipo de colaboraciones permiten no solo amplificar los fondos y las oportunidades, ya que la administración no siempre contará con todos los recursos financieros para implementar este tipo de proyectos, pero si se establecen alianzas con los demás actores del ecosistema, pues entonces se genera un gran impacto. Y como el siguiente aprendizaje, en la siguiente diapositiva veremos que también este es muy relevante para la situación de pandemia que vivimos recientemente. La colaboración con el ecosistema de innovación también implica a la comunidad, a las organizaciones de la sociedad civil. Y afortunadamente en Barcelona existe una comunidad muy activa que se llama Makers, que son todas estas comunidades que están fabricando digitalmente y de manera muy ágil, de manera horizontal, no jerárquica y de código abierto con esos valores, dan respuesta mucho más ágil que lo que las administraciones pueden hacer con todas sus limitaciones o la burocracia que tienen. Pues estas imágenes que pueden ver aquí son todos estos equipos que diseñaron rápidamente desde casa, desde espacios compartidos, personas que se dedican a este movimiento y que pudieron dar esta solución muy rápida a la situación pandémica para dar material de seguridad a las personas que estaban en la primera línea en los hospitales, ¿no? Desde viseras, material de protección, e incluso esta tira que ven aquí es una herramienta tan sencilla, pero era para que no les molestara la tira de la mascarilla a las personas que están enfermeras y médicos que tenían que tenerlo todo el día, ¿no? Entonces, aquí vemos toda una colaboración. También se hizo una alianza con los Ateneus de Fabricación de Barcelona, que es una red del ayuntamiento que genera distintos espacios públicos para que se pueda realmente innovar de esta manera abierta, colaborativa. Y esto es lo que ha permitido dar respuesta muy ágil a muchos de los problemas actuales. Así que subrayo sobre todo la colaboración y donde se respeten esos valores de la sociedad civil, de esta gran comunidad en las fábricas de creación. Bueno, Ana Paula, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido, pues además muy completa, muy interesante todo esto que nos has venido contando. Y creo que ese punto donde tú hablas y donde tú dices que es importante humanizar todo el tema de la tecnología y lo que veníamos hablando, que para poder tener ciudades inteligentes también hay que tener ciudadanos inteligentes. Yo quiero darle la bienvenida a Freddy Martínez, que es nuestro gerente del proyecto Gobierno Abierto de Bogotá, GABO. Y Freddy, pues aprovechar para preguntarte, a partir de lo que nos ha dicho Ana Paola y un poco como de estas tres características, sobre todo de escuchar, de ser resilientes, de tener pues un poco ciudadanos inteligentes, ¿cuál es el papel o cuál es el rol que deben tener los ciudadanos en una ciudad inteligente, sobre todo en Bogotá, pues una ciudad que ya es una metrópolis, que es una ciudad grande? ¿Cuál debe ser ese rol de los ciudadanos? Pues miren, yo considero fundamental y quizás es un aspecto, digamos, decisivo dentro de nuestro modelo de gobierno abierto. ¿Me escuchan? Sí. El poder generar, o el poder activar roles ciudadanos muy vinculados a la colaboración. Eso es fundamental, lograr que la ciudadanía dé un paso más como ciudadano beneficiario, ¿cierto? O sujeto de derechos, ¿cierto? Sobre todo desde el punto de vista de la asistencia que el Estado brinda a través de las diferentes políticas, a un ciudadano que tiene un rol mucho más activo en términos de colaboración. ¿Y colaboración para qué? Pues básicamente para que podamos enfrentar conjuntamente los retos que tenemos como ciudad. Entonces, enfrentar los problemas del pasado, los del presente y todo lo que implica, digamos, el futuro, el horizonte de sentido de una ciudad, pues requiere de un papel corresponsable, de mucha congestión de la ciudadanía, pero entiéndase la ciudadanía como las personas en su cotidianidad, pero además el sector privado, la academia, los diferentes grupos de interés, las organizaciones sociales, que digamos que todos en su conjunto nos plantean un reto desde Gobierno Abierto de Bogotá, y es poder configurar un modelo de gobierno basado en gobernanza inteligente, ¿cierto? Entonces, eso digamos que es fundamental para las apuestas de un gobierno abierto, y entendiendo el
gobierno abierto como un elemento fundamental para lograr ciudades inteligentes, para lograr ese tipo de transformaciones que son necesarias, porque quizá el hecho de que el direccionamiento de una ciudad esté a cargo de un gobierno implica pues que el primero que tiene que generar este tipo de transformaciones es el gobierno, y obviamente tratar de posicionarlas y de hacerlas importantes para la ciudadanía a través de diferentes políticas que van a dar lugar a esto. Entonces, si queremos un gobierno, si queremos una ciudadanía que tenga un rol mucho más colaborativo, eso no funciona simplemente con que el gobierno abra sus puertas. Se necesita mucho más. Y lo que nosotros decimos es, uno, es fundamental la apropiación tecnológica por parte de la ciudadanía y de los mismos funcionarios públicos. Esto es supremamente fundamental. Y lo decimos no solamente porque, o sea, no es definitivo, lo decía Alejandro, como que una ciudad inteligente es solamente tecnología, no, pero la tecnología sí nos facilita mejores relaciones entre el gobierno y la ciudadanía a través, por ejemplo, de ejercicios de democracia mucho más directa para tomar decisiones, por ejemplo, o ejercicios de transparencia para que el gobierno obviamente se muestre como un gobierno íntegro, un gobierno que lucha contra la corrupción, un gobierno que rinde cuentas. Entonces esos dos elementos son importantes en términos de apropiación tecnológica para fortalecer, digamos, esa apuesta de gobierno abierto, y es lograr que primero se consolide en términos de apropiación tecnológica un acceso o conectividad mucho más democrática y mucho más incluyente. Ese es un reto fundamental si queremos obviamente avanzar hacia esos retos que nos hemos planteado, y es una apropiación tecnológica implica por parte de, y en el caso de una ciudad latinoamericana, una ciudad como Bogotá, una ciudad gigante con todos los problemas del mundo, implica cómo hacemos para democratizar y hacer mucho más accesible e incluyente la tecnología, la apropiación tecnológica, el acceso a internet, el uso adecuado de herramientas tecnológicas, que permitan obviamente ese tipo de relacionamientos. Lo segundo importante es que se pueda consolidar un gobierno digital, ¿cierto? Y un gobierno digital es un gobierno que en cierto modo hace transformaciones culturales en lo institucional, en las prácticas, el gobierno, digamos, que ejerce a través de los diferentes procesos de gestión pública. Y lo tercero importante, en términos de ese rol ciudadano, es que se puedan incentivar procesos de innovación ciudadana basadas en el uso de las TIC y en el aprovechamiento de la información pública. Entonces, esos tres elementos van a ser fundamentales para consolidar de cara a una ciudad inteligente lo que puede, digamos, establecerse como un elemento fundamental, y es un proceso de gobernanza también inteligente, que implica obviamente en términos de colaboración, responsabilidad social, pero también implica poder dar la posibilidad a que pensemos colectivamente la ciudad. Y ahí digamos que hay otro elemento que nosotros le sumamos a esto, y es el aprovechamiento de la información pública. Entonces, ese es otro rol fundamental. O sea, queremos un ciudadano que colabora, un ciudadano que se apropia de las TIC, pero eso implica también generarle capacidades y entre información, ¿cierto? Entonces, no podemos reducir el uso de la información solamente a la rendición de cuentas o al control social, sino el distrito en Bogotá todo el tiempo está produciendo una gran cantidad de conjuntos de información fundamentales para poder, digamos, ser analizados, ser procesados, ser trabajados desde otras ópticas que no sean solamente la institucional del gobierno, sino desde diferentes grupos de interés que van a ser fundamentales. Entonces, este es otro elemento importante en términos del rol de la ciudadanía, y es como la ciudadanía, con un gobierno consciente que abre la información, ¿cierto? Que facilita el acceso a la información en formatos obviamente muy aprovechables, encontramos de otro lado una ciudadanía que aprovecha esa información y que la vuelve útil para construir soluciones a retos de la ciudad. Entonces, consideramos que esto en términos generales es lo que debe pasar con la ciudadanía. Debe ser una ciudadanía que pasa de ser como aquella que es beneficiaria, ¿cierto? Aquella que recibe, a una ciudadanía que construye colectivamente. Y ahí digamos que quisiera como agregar un elemento fundamental dentro o un elemento transversal dentro del Gobierno Abierto de Bogotá, y es la inteligencia colectiva. ¿Sí? Entonces nosotros quisiéramos que todo esto que está pasando en términos de construcción ciudadana de soluciones
a los retos de Bogotá pasen por procesos o por entornos propicios para inteligencia colectiva en donde podamos sumar esfuerzos desde diferentes frentes para lograr encontrar soluciones mucho más acertadas. Y obviamente esas soluciones acertadas implican para nosotros poder mejorar o darle mayor valor público a lo que pasa en el gobierno, a lo que el gobierno hace. ¿Listo? Entonces, eso en términos de lo que consideramos nosotros, así como resumiendo un poco, porque yo sé que traía preparado una presentación, pero nos hemos demorado mucho. Entonces, pues, para poner un punto de contexto de cómo entendemos el rol de la ciudadanía en este proceso, digamos que nos proponemos todo el tiempo muchas ciudades en el mundo de lograr transformaciones hacia ciudades inteligentes. Freddy, muchas gracias. Bueno, y pues como para poder poner un poco en contexto de lo que estamos viviendo y todo este tema que nos has hablado sobre la inteligencia colectiva, yo creo que es importante que hablemos sobre lo que está sucediendo ahora. Y a mí me gustaría, Alejandro, que nos contaras un poco cuáles han sido las debilidades y las fortalezas que han tenido que asumir las ciudades inteligentes o las ciudades que están migrando, pues como a todo este tema de ciudades inteligentes durante la crisis que hemos venido pues, viviendo en estos últimos meses por causa de la pandemia. Perfecto, muchas gracias. A ver, aquí en Medellín, para ser muy específicos, nos encontramos con... ¿Sí me escuchan? Sí, te oímos Sí. perfecto. Vale. Una situación bastante compleja, y es de que alrededor de 100.000 jóvenes no tenían acceso a Internet en sus hogares, de los estudiantes pues, de colegio público. Entonces estamos hablando de 100.000 jóvenes que no van a tener la posibilidad de integrarse a la economía digital, entonces, y no van a poder aprender. Entonces tenemos un reto muy importante aquí, es esa brecha digital que existe entre los ciudadanos que mencioné desde un inicio. Como decía, solamente el 67% de los hogares de Medellín tienen acceso a Internet. Entonces, y esto tiene que ver con algo muy sencillo, y es el modelo de negocio que se planteó para los operadores de Internet, donde básicamente si uno hace un símil con una calle o un puente, pues se dejó que el operador de Internet haga la calle, haga el puente, haga el túnel, compre los predios, haga todo, lleve el servicio de Internet a las casas, y esto pues comenzó en los años 90. Entonces los operadores de Internet no tienen un incentivo claro para llevar infraestructura de alta calidad, o sea, una calle de buena calidad, de varios carriles, o un tren de alta velocidad a un lugar donde no tengan la posibilidad de recuperar su inversión. Entonces, ¿eso qué implica hoy? Que en la ciudad de Medellín tenemos ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, en el sentido de que en algunas partes de la ciudad hay una sobreoferta de calles, puentes y túneles y trenes de alta velocidad, mientras desde el punto de vista de Internet, desde la tecnología pues, de conectividad y demás, mientras que en otras partes el Internet es bastante malo, costoso, y no genera pues, la posibilidad de integrarse a la economía digital a sus ciudadanos, lo que implica que pues, están en calles empedradas todavía. Entonces, ¿cómo hacemos desde la ciudad para cambiar esto? Y es algo en lo que venimos trabajando en la alcaldía de Medellín, y es como, por ejemplo, plantear un cambio en los modelos de negocio, donde básicamente desde el punto de vista del Estado creamos una sola gran red de fibra óptica municipal neutral, cosa que los operadores puedan a través de esa única red, es como decir que solamente hay una calle, las calles son una infraestructura neutral que todos podemos utilizar pagando en algunos casos un peaje o un impuesto. Entonces, ¿cómo hacemos para crear esa nueva red de transmisión de bits dentro de toda la ciudad para que todo el mundo tenga acceso a Internet? Y estamos buscando también, porque uno de los grandes retos que tenemos es una familia, una madre cabeza de familia que quiera pues conectarse a Internet en Medellín, de los estratos más bajos, de acuerdo a sus ingresos, pues está invirtiendo alrededor del 6 al 9% de los ingresos para acceder a ese servicio. Entonces, que en los estratos o posiciones económicas más altas, la inversión es menos del 1%. Entonces, también hay una desigualdad muy importante en cuanto a los costos y calidad. Entonces, estamos buscando cumplir también con una propuesta que hace la UNESCO, y es que el costo de Internet tenga un valor alrededor del 2% de los ingresos familiares. Entonces, de esa manera podemos tener alta calidad, alta velocidad, etcétera, y también unos costos asequibles para todos que impliquen una mayor equidad en el acceso a Internet, que ya se está convirtiendo como en un derecho
como en un derecho, como en el agua, la energía, porque precisamente la idea es, una vez lleguemos con internet a las zonas donde hoy no tienen, pues venir detrás del Estado con diferentes programas de formación, por ejemplo, en desarrollo de software, en capacidades, en educación digital, etcétera, programas de emprendimiento, cosa que vayamos solucionando estos problemas. Entonces, el coronavirus, básicamente esta pandemia lo que puso en evidencia es esa gran brecha digital que hoy existe. Pues miren todos los problemas que estamos teniendo de conectividad hoy en día, y no es solamente en todas partes el exceso de demanda que se ha creado porque todos estamos viendo videos y conectados por video, pues ha mostrado que la infraestructura existente hoy de internet no es suficiente. Entonces hay que buscar unos modelos de negocio diferentes, sobre todo también pensando en cómo preparar la ciudad para esa ciudad inteligente. Ya si uno tiene en la ciudad fibra óptica por toda la ciudad, pues es mucho más fácil ya conectar sensores, cámaras, 5G, la nueva tecnología de 5G que se viene móvil, pues también va a estar lista para ser desplegada, y eso implica también unas mejoras sustanciales en diferentes condiciones y diferentes oportunidades económicas. Entonces, no, yo creo que el gran reto es ese, que una situación de pandemia como esta lo que demuestra es que hay que invertir como ciudad en desarrollar nuevos modelos de negocio para que haya acceso equitativo y asequible para todos los ciudadanos a la economía digital a través de Internet como eje habilitador. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Y bueno, Freddy, un poco lo que nos ha contado Alejandro sobre este tema que hemos identificado como una de las grandes dificultades que tiene que ver con brecha digital y acceso pues, a Internet por parte de los ciudadanos, que se ha evidenciado sobre todo en esta época de pandemia. ¿Qué ves tú pues en el caso de Bogotá, que han sido pues como estas debilidades y fortalezas que hemos tenido que asumir, sobre todo desde la implementación del gobierno abierto, que es una nueva apuesta que tiene la ciudad, y qué es lo que has visto que se evidencia en Bogotá, más allá del tema de brecha digital, que puedas ver que se haya encontrado pues en estos tiempos de pandemia? Bueno, lo primero que quisiera decir es que para todo el mundo en general, este contexto o esta situación actual asociada a la pandemia, pues nos obligó necesariamente a replantearnos la manera de gobernar, ¿sí? Y no hablo de los otros ámbitos también de la sociedad, pero desde el punto de vista del gobierno nos obligó a buscar de forma alternativa, ¿cierto? Y casi que unilateral, el poder mantener, no solamente en términos de relacionamiento con la ciudadanía, sino en la manera como se prestan los servicios, por ejemplo, cómo se toman las decisiones. Y creo que esto de una u otra manera ha sido favorable. Es decir, es una situación para la que no estábamos preparados, que siempre hemos visto como el futuro y que en el presente básicamente lo pensábamos y siempre estamos planteando cómo llegar hacia este punto de lograr, por ejemplo, la consolidación de un gobierno digital, ¿sí? y de democracia digital también, obviamente. Entonces, fíjense que nos han pasado cosas pues que son bastante interesantes y que nos dan, digamos, un punto de partida de hacia dónde ir o qué hay que mejorar. Por ejemplo, en Bogotá, en el último año, al menos el 80% de las personas en Bogotá tuvieron acceso a Internet. Eso es un punto importante, y es decir, la gente está conectada a Internet. Otro punto importante es que al menos el 75% de los hogares cuentan con algún dispositivo tecnológico. Eso, digamos, que también es importante. Pero ya mirando, digamos, con lupa, cuáles las condiciones particulares en las que las personas en Bogotá o las familias en Bogotá acceden a Internet y usan dispositivos tecnológicos, ahí encontramos unas brechas tremendas. Por ejemplo, no es lo mismo las personas que usan Internet porque tienen un plan de datos, por ejemplo, o un plan, digamos, de Internet en su casa, que pagan, digamos, a un alto costo con unos servicios, digamos, bastante amplios, a quien en Bogotá usa Internet, pero lo hace a través de
compra de datos de bajo costo, con menos, digamos, servicios, con menos, digamos, capacidad, digamos, de conectarse de manera permanente. Entonces hay unas desigualdades tremendas en el uso de Internet, y eso es algo que seguramente pasa en todas partes y no es solamente una situación de Bogotá. Pero lo que sí es importante decir es que en términos de gobierno abierto nos planteó un reto inmenso, y es, si vamos a... pusimos, digamos, este año nos enfrentábamos a nuestro primer ejercicio de presupuestos participativos a un nivel de lograr que la ciudadanía priorice por año al menos 500.000 millones de pesos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la mitad del presupuesto de las alcaldías locales en un año, de las 20 alcaldías locales en un año. Y para hacerlo, obviamente, el reto era cómo logramos esto de priorizar con la ciudadanía los recursos desde la casa, ¿cierto? Y desde usando un teléfono o un computador, porque no podemos encontrarnos en una reunión presencial para poder tomar decisiones como lo hacemos habitualmente, de la manera tradicional. Entonces, ahí había un gran reto, y es cómo la gente usa Internet. Pero también veníamos antes de la pandemia con otro gran reto que tenemos, y es cómo mejoramos democracia directa y ampliamos las posibilidades de participación de más personas en Bogotá. La participación en Bogotá, a pesar de ser tan amplia o tan generosa en términos de oferta institucional, además es una participación muy orgánica, digamos que vinculada a espacios de participación, a comités, a consejos, que en suma son aproximadamente como unos 600, 650 espacios de participación en Bogotá. Es toda la oferta institucional que hay de participación, pero contradictoriamente la gente no participa, ¿cierto? Es mínima, digamos, la participación en una ciudad más o menos de 8 millones de habitantes. Entonces la gente no cree en la participación, no le gusta participar, no sabe cómo hacerlo, no le encuentra, digamos, alguna utilidad, o básicamente está resignada que no existe mayor posibilidad de incidencia ciudadana. Entonces, ese reto de lograr democracia directa y ampliarla, de superar esas barreras o esas intermediaciones de los espacios de participación, de las instancias y todo eso, pues nos llevaba a que necesariamente teníamos que ir a las TIC para lograr llegar a más personas y que la participación fuese una cosa mucho más interactiva, en donde la gente entra y sale de un proceso de decisión pública en el momento en que quiere y no tiene que ir el domingo a las 8 de la mañana a una audiencia pública en el salón comunal de su barrio, ¿cierto? Entonces, nos proponíamos eso, y llega la pandemia y entonces nos obliga ahora sí necesariamente a tener que acudir a las TIC con esa situación, ¿no? Y es, la gente usa Internet de manera desigual porque no todos tienen las mismas capacidades para hacerlo, y obviamente no todos tienen los mismos instrumentos tecnológicos para poder ejercer ese derecho a la participación. Entonces pasó algo, digamos, en términos de la priorización ciudadana, y es que usando las TIC se evidenció, uno, que más personas les interesa participar, ¿cierto? Porque lo están haciendo de una manera más tranquila, más directa, sin menos intermediación, sin menos, digamos, protocolos o requisitos para hacerlo. Es básicamente entra a una plataforma en Internet, escoja las iniciativas o temáticas, digamos, que son de su preferencia o que mejor pueden satisfacer las necesidades tanto de sus hogares como de sus barrios o de su zona donde vive, y obviamente escoja estas y asígneles un presupuesto. Y esto lo hicimos a través de Internet, y lo que nos mostró al final es que efectivamente hay unas barreras inmensas o hay unas brechas inmensas de hecho entre localidades. Entonces fíjense, por ejemplo, que tratamos obviamente de garantizar a través de mecanismos presenciales que más personas también participaran, es decir, uno no se imagina en cierto modo cómo las personas en Sumapaz, que es una localidad netamente rural, ¿cierto? Y digamos con todas las dificultades que tienen en términos de acceso a Internet, cómo participar en esto. Entonces había lugares donde dijimos, no, hay que utilizar otras estrategias para que la ciudadanía de manera presencial pueda, digamos, también decidir sobre las inversiones de localidad. Entonces hicimos un ejercicio tanto presencial como virtual, pero los resultados simplemente nos mostraron algo que ya uno a simple vista ya sabe, y es, ejemplo, una localidad como Teusaquillo, que es una localidad netamente urbana, histórica, consolidada, de más o menos clase media alta. En Bogotá, la participación a través del uso de las TIC para priorizar las inversiones fue del 90%, es decir,
de todo el total de las personas que participaron priorizando las inversiones en esa localidad, el 90% lo hicieron a través del uso de las TIC. Pero fíjense que en una localidad como Usme, que es una localidad que obedece a un proceso de construcción de ciudad informal, que es una ciudad, es la parte, digamos, periférica de la ciudad, que tiene también, digamos, un componente de suelo rural amplio, la participación virtual fue del 43%. Solo el 43% de las personas que participaron lo hicieron a través usando las TIC, ¿cierto? Y nos pasa, digamos, con localidades como Ciudad Bolívar, nos pasa con localidades como, por ejemplo, San Cristóbal, y pues esto lo que nos muestra es que efectivamente hay unos grandes retos. Uno es el de hacer, digamos, también valorar que la gente sí usa Internet para relacionarse con el gobierno y que cada vez lo puede ir haciendo más en la medida que incentivemos y propiciemos, digamos, con los canales adecuados la manera en que la ciudadanía se relacione con el gobierno, pero además, digamos, en la medida en que generemos capacidades, y esas capacidades son en términos de democratizar el uso de las TIC, de hacerlas más incluyentes, como lo hemos dicho, pero además de generarle capacidades de cualificación, de empoderamiento, de apropiación de TIC a las personas. Y esto es simplemente, y lo estoy, digamos, como reduciendo, digamos, esta explicación a lo que sería la toma de decisiones con las ciudadanía, ¿cierto? Digamos, de apropiarnos, digamos, de esos elementos de ciudad inteligente, lograr con la ciudadanía, por ejemplo, a través del uso de las TIC, innovar, ¿cierto? Hacer ejercicios de co-creación, lograr procesos de inteligencia colectiva en donde construyamos con la gente, ¿cierto? En donde adelantemos procesos mucho más complejos, mucho más sistémicos de abordar, digamos, las soluciones que pasan, que digamos que superan lo que es la deliberación o lo que es la discusión ciudadana, a ponernos de acuerdo a llegar a consensos, pero utilizando, digamos, o apropiándonos de esos elementos de la inteligencia colectiva que nos van a permitir pensar conjuntamente soluciones y construir, ponernos de acuerdo de manera conjunta. Entonces, bueno, esto es lo que, digamos que, como esos aciertos y desaciertos que encontramos, sobre todo también otro reto importante es en términos de acceso a la información, y es que para poder superar, por ejemplo, en términos de la pandemia, todas las dificultades que esto representa en términos del tratamiento que hay que darle al tema, en términos de todas las medidas que se tenían que tomar, pues obviamente aquí se necesitaban dos cosas importantísimas, y es por un lado información, y creo que Bogotá se esforzó muchísimo por generar información, ¿cierto? Que le permitiera a la ciudadanía pues tener todas las claridades de qué debía hacer, ¿cierto? Tanto a quienes teníamos que estar aislados, teníamos que estar confinados, como a aquellas personas que, digamos, que estaban desafortunadamente contagiadas. Entonces, se genera también, digamos, la posibilidad de proveer, de producir información suficiente para que la gente la use. Y ese es un elemento importante. Pero otro elemento que y vuelvo e insisto, y nos pone en un reto gigante, es que además se necesitaba enfrentar todo esto con colaboración ciudadana, ¿cierto? Y aquí, digamos que en términos generales logramos la cooperación de las personas para poder enfrentar estos retos. Entonces, estos elementos asociados a la colaboración ciudadana, asociados al uso y a la apropiación de las TIC de manera democrática e incluyente, el aprovechamiento de la información pública, el poder, digamos, construir colectivamente, pues son todos estos elementos que nosotros hemos estado identificando o tratando como de explorar y de descubrir en Bogotá, y que obviamente la pandemia nos habilitó, digamos, una mayor posibilidad de hacerlo a pesar de las circunstancias. Entonces creo que al final de todo esto lo que nos va a quedar es un balance tremendo de cosas que hay por hacer y que hay que fortalecer, y que las hicimos sin estar preparados, sin haber hecho un alistamiento de todo esto, pero que en la marcha, pues eso de aprender haciendo, ¿cierto? De ponernos, y también de cambiar el rumbo de la manera como hacemos las cosas, pues ha implicado para nosotros que hoy en día, o quizá cuando logremos superar esta situación tan crítica a nivel mundial, podamos sacar conclusiones frente a qué nuevos caminos seguir en Bogotá, y seguramente estas crisis y estas cosas que pasan normalmente son las que en realidad propician grandes transformaciones y cambian de pronto el rumbo y forjan, digamos, ese nuevo paradigma en el que nos han estado diciendo que estamos, y que tiene que ver con la cuarta revolución industrial y demás. Pero pues obviamente estar, digamos, inmerso en esos escenarios implica obviamente transformaciones, y muchas seguro se dan
un poco forjadas, ¿cierto? Un poco, digamos, como obligadas por parte de, tanto de los gobiernos como de las mismas sociedades que tienen que asimilar, que tienen que plantearse nuevos cambios. Entonces, bueno, esto es lo que yo quisiera contarles un poco frente a la manera como hemos visto y hemos vivido estos aciertos y desaciertos para enfrentar la pandemia desde el punto de vista del gobierno abierto. Bueno, Freddy, muchas gracias. Y esto que nos dices es muy importante porque definitivamente pues este tema de la pandemia también ha hecho que a medida que va pasando el tiempo y pues como sobre la marcha también hemos tenido que aprender mucho sobre cómo pues poder manejar todo este tema pues de datos abiertos y de brecha digital, de accesibilidad, y que era un poco lo que nos contaba Ana Paola con los retos que tienen como las ciudades para poder convertirse en ciudades inteligentes. Y en ese mismo sentido, Ana Paola, yo quisiera que nos contaras un poco cómo lograr desde la innovación pública, básicamente, que nosotros construyamos ciudades más equitativas, más seguras y más eficientes. ¿Qué tienes tú pues como para contarnos desde la innovación pública para lograr esto? Sí, desde la innovación pública, como había comentado, hay bastantes metodologías para innovar y cada año que pasa me he dado cuenta que había que empezar más por el cambio de la mentalidad y el cambio de la manera de pensar dentro de los servidores públicos. Durante varios años yo trabajando para una empresa consultora que asesoraba gobiernos, principalmente gobiernos locales, y incluso también colaboramos con algún gobierno más a nivel nacional como el Laboratorio de Gobierno de Chile. Estábamos implementando una metodología basada en retos, es decir, detectar cuáles eran esos problemas, teniendo toda una conversación previa. Antes de lanzar un proyecto, vamos a ir un paso atrás y preguntarnos el por qué. Y el por qué muchas veces, hasta llegar a la causa raíz del problema. Preguntarnos si era la primera vez que se estaba intentando resolver este problema o que se había aprendido de experiencias anteriores en hacerlas. Esta es una de muchas metodologías. La metodología de innovación abierta basada en concursos de innovación, como comenté antes, genera toda una dinamización del ecosistema y permite que por primera vez una empresa pequeña o una organización de la sociedad civil o centros de investigación, centros académicos, puedan proponer diferentes enfoques para resolver el problema. Y empieza a partir de hacerse las preguntas adecuadas y desde un enfoque que no sea ni tan abierto ni tan cerrado. Por poner un ejemplo, ¿no? Queremos que la ciudad sea más limpia. Pues es un enfoque muy abierto, ¿no? Ahora, si yo quiero resolver, implementar sensores en los contenedores de basura para que vengan a recogerlo a tal hora cuando estén de cierta capacidad y es de esta manera optimizar la recogida de la basura, es demasiado específico. Entonces, cuando pensamos en el problema, hay que encontrar ese punto medio entre uno y otro, de no hacerlo ni tan abierto ni tan cerrado para permitir ese espacio a la innovación y pensar realmente cuál es la necesidad detrás. Tal vez lo que realmente quiero no es un sensor, esta tecnología, esta solución inteligente, sino lo que quiero es que las personas aprendan a reciclar o que las personas aprendan a generar menos residuos. Entonces, se trata de cómo generar esa ciudad más eficiente. Empieza por fortalecer las capacidades dentro de todos los servidores públicos, dentro de los distintos departamentos municipales para trabajar de manera integral y holística, haciéndose las preguntas correctas. Y esto se hace teniendo esos espacios tanto de formación como de reflexión. Algunos ejemplos que tuvimos dentro del Ayuntamiento de Barcelona consistían en hacer retos internos, ¿no? De convocar a distintas personas encargadas de hacer los contratos, las licitaciones públicas de diferentes departamentos, a dedicarse una mañana entera a salir de su día a día, que a veces están atabalados con la rutina, que no pueden ver más allá de las funciones del día a día que tienen, ¿no? Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de mecánica, sacarlos de ese espacio del día a día a pensar, ¿cómo podríamos hacer esto más eficiente? ¿Cómo podríamos aprovechar las herramientas tecnológicas con las que contamos hoy en día para transformar estos procesos, para agilizarlos,
dónde están los puntos que nos duelen, dónde están los puntos que nos hacen ser más ineficientes. Y esto para que se pueda realmente transformar la manera en la que se entregan esos servicios públicos. Eso es lo que yo considero la ciudad eficiente, es la que puede dar más valor con los recursos que se tienen y con lo que se cuenta en ese momento. Y para hacerlo totalmente una ciudad inclusiva, es facilitar ese entorno de comunicación con todo el ecosistema, como comenté antes. Y el ecosistema no es solo las empresas privadas, también es el sector académico, también son las organizaciones de la sociedad civil y también es la colaboración con otras ciudades del mundo. Al final, muchas ciudades tenemos muchos retos en común, también muchas diferencias. Es verdad que la realidad de la brecha digital en América Latina no se puede comparar con la realidad de las ciudades en Europa, en donde, aunque hay una brecha digital, no es tan exacerbada, ¿no? Entonces, pensar con la situación que tenemos, cómo vamos a dar solución para realmente generar empoderamiento digital, innovación digital, transformación digital a nuestros ciudadanos. Y si no podemos abastecer o asegurarnos que las personas cuentan con ese acceso, ¿cómo vamos a dar respuesta? Y estas soluciones no son fáciles de conseguir. Entonces, lo que necesitamos es plantear esas preguntas y facilitar ese diálogo con distintos actores del ecosistema. Uno, para resolver o para identificar distintos enfoques para estas grandes preguntas, porque lo que no podemos pretender es que la administración por sí misma tiene todas las respuestas. Necesita abrir, comunicar. Tenemos este reto. ¿Cómo lo hacemos de manera colaborativa? Y aquí hay muchas experiencias que incluso en Medellín, en Bogotá se han llevado a cabo, en Chile con el laboratorio de gobierno, con organizaciones como Social Lab, que tienen estas plataformas de intercambio abierta donde los mismos ciudadanos pueden proponer soluciones distintas. Y yo creo que es un camino, muchos más a explorar y sobre todo considerando que no todos tendrán acceso a ello. Aquí yo tengo muy buenos ejemplos de Barcelona que se ha dedicado, que tiene incluso infraestructura para todas las personas que en casa no cuentan con dispositivos, no cuentan con conexión, que se les da formación gratuita a través de una escuela que se llama el Cibernarium, que gestiona Barcelona Activa, que es la Agencia de Promoción y Desarrollo Económico. Da mucha capacitación y mucha formación para que los ciudadanos, las personas realmente estén totalmente equipadas para las nuevas necesidades de trabajo de nuestra época, de una era cada vez más digital. Y se les gestiona de manera gratuita, pueden inscribirse y acceder a muchos cursos. Yo creo que este tipo de iniciativas y como la que comenté anteriormente, esa relación con la comunidad, con las organizaciones de la sociedad civil que tienen esta energía y esta agilidad para dar respuesta a los problemas, es un camino a potenciar y para ello se necesita la apertura, volviendo a la escucha activa y a las personas en el centro. Bueno, Ana Paola, pues muchas gracias. Para nosotros es realmente muy importante y satisfactorio poder contar pues con esto que nos estás diciendo y poder hablar también de la importancia que hay que darle pues al papel de la ciudadanía activa en estos temas de, pues también de lo que nos decía un poco Freddy, ¿no? De inteligencia colectiva. Y vamos a ir cerrando ya este conversatorio. De verdad, ustedes muchas gracias, gracias por la paciencia. Disculparnos, pues ya estamos hablando de ciudades inteligentes, incluso a nosotros se nos cae la señal de internet, entonces pues disculparnos por eso, son fallas técnicas que nos pueden ocurrir en los en vivo. Pero bueno, para cerrar tenemos dos preguntas de las personas que están conectadas en este momento por YouTube y por Facebook. Freddy, una de esas preguntas tiene que ver con el tema de brecha digital y de lo que nos han hablado mucho, y es que sabemos que hay una amplia brecha digital, pero no se ha hablado mucho de la accesibilidad a las páginas web. Entonces, ¿qué está haciendo Bogotá y qué está haciendo desde Gobierno Abierto para facilitar la accesibilidad a las páginas web? Vale, listo. Este es un punto importante de base para Gobierno Abierto, y es que lo primero que queremos hacer en Gobierno Abierto, o que estamos haciendo ya, es ir progresivamente generando entornos mucho más propicios para el acceso y aprovechamiento de la información. Ese es, digamos, como esos primeros pasos que hay. Si queremos una ciudadanía
con esos roles mucho más activos de los que hemos estado hablando en términos de colaboración y de inteligencia colectiva, pues lo primero que hay que hacer es abrir la información, ¿no? Y abrirla de una manera que les sea útil a las personas. Por ejemplo, en términos de los portales web de las entidades, sí, efectivamente, si bien hemos mejorado bastante y algo que hace Bogotá es que es muy juicioso cumpliendo las normas relacionadas con el uso y el acceso a la información pública, también es importante decir que tenemos que ser mucho más creativos, ¿cierto? Y mucho más pertinentes en la información que estamos publicando, ¿sí? Y ahí digamos que varios puntos importantes. Uno es que quisiéramos que eso que se conoce como el botón de transparencia dentro de los portales web, pues obviamente fuese mucho más útil para la gente, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo es que estamos tratando de generar el mecanismo adecuado para que los portales web sean mucho más interactivos. Ejemplo, fundamental saber en realidad la ciudadanía qué es lo que espera ver en un portal web cuando navega, ¿sí? Y seguramente quiere ver cosas en términos, primero, de su experiencia de usuario, ¿cierto? De cómo mejora su experiencia de usuario y cómo encuentra en un portal web el acceso a un servicio y la atención, digamos, frente a un servicio que requiera y que lo haga, pues obviamente, de una manera mucho más fácil, mucho más práctica, menos costo, con una respuesta mucho más efectiva. Entonces, ese es un punto importante. Y nosotros ahí nos planteamos como dos cosas. Uno, y es poder priorizar con la ciudadanía en realidad qué quiere ver en la página web, en términos de información, pero también en términos de servicios. Eso es fundamental, ¿cierto? Y información. Digamos que hay grupos de interés para todo y por eso es fundamental democratizar un poco más las decisiones frente a la información que se publica. Y por otro lado, en términos de experiencia de usuario, es digamos que clave pensar en cosas como qué podemos resolverle a un ciudadano desde un portal web, pero también cómo podemos hacer incluyente y accesible el acceso por ejemplo, las personas en condición de discapacidad, de las personas que tienen un menor dominio, digamos, del uso de herramientas TIC. Entonces, eso es, digamos, lo que nos planteamos en términos de los portales web, poder unificar, de parametrizar mejor, digamos, la experiencia que tengan las personas cuando naveguen y cuando usen y al final que pues obviamente tengan una respuesta mucho más efectiva desde el punto de vista del gobierno digital. Un tema supremamente importante, además pues de tener que hablar de brecha digital, como nos lo contaba también Alejandro, que pues a propósito tenemos que darle las gracias por el tiempo, por esta mañana, y ya tuvo que pues retirarse de esa transmisión. Y bueno, pues ya estamos pues en este cierre. Queremos darles las gracias a Ana Paola, a Freddy, a todas las personas que se han conectado en esta mañana. Queremos recordarles que son sesiones del Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública, Lab Capital de la Veeduría Distrital, y que vamos a estar todos los jueves a las 5 de la tarde. Hoy era excepcional, necesitábamos conectarnos con el horario europeo que tiene Ana Paola y por eso lo hicimos a esta hora. Pero bueno, vamos a estar todos los jueves a las 5 de la tarde. El próximo jueves tenemos una sesión súper importante y es el papel de las mujeres en la innovación pública y cómo las mujeres hemos venido también transformando y cuál ha sido nuestro papel en la transformación digital, también en lo que tiene que ver con ciudades inteligentes, porque nosotras también desde la inteligencia colectiva de las mujeres ayudamos también en esa transformación. A Freddy, muchas gracias, gracias por conectarse, por contarnos un poco más qué es Gabo. Vamos a tener pues más adelante también una sesión para contarles cuáles son los retos que tiene Bogotá, específicamente pues en estos temas de transformación digital y en temas de gobierno abierto, donde también esperamos que pues poder contar con la presencia de la Secretaría General, que es quien está impulsando todo este tema de gobierno abierto. Ana Paola, muchísimas gracias, de verdad que todo este tema académico y técnico y la experiencia de Barcelona, que para nosotros pues es muy importante poder contar con todo esto que ustedes han venido construyendo y desde Bogotá también poder llegar a este nivel que ustedes tienen y poder aprender de todas esas experiencias que ustedes han construido a lo largo de muchos años. A todas las personas que conectaron a esta transmisión de la Veeduría Distrital y Lab Capital, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde hablando de mujeres en la innovación pública. Feliz día. Gracias. Gracias, Ana Paola, gracias, Diana. Gracias a ustedes.
Adiós.